Hola mis amigos, hola, bienvenidos a su canal, El Poder de la Enseñanza, así se llama el canal, El Poder de la Enseñanza. Soy Omar Pérez, muchas gracias por acompañarme. El día de hoy es un placer para mí estar con ustedes a través de las escrituras, como cada semana. De verdad, muchas gracias porque se conectan, porque veo que les ven el video que ponemos y veo que a veces le dan like, a veces le dan dislike, que viene a ser que no les agrada, a veces comentan, a veces no comentan, mandan sus saludos, muchas gracias por ello. No olvidemos que el objetivo de las clases no solamente es brindar información, sino brindarles alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás y obviamente todos podamos edificarnos en venir a Cristo, que ese es el objetivo. El objetivo de una clase es poder venir a Cristo. Si un maestro o una clase no cumple ese objetivo, no es clase por más información que se dé, por más que la clase haya sido bonita. El objetivo es venir a Cristo, acercarnos más a Él. Ese es el propósito. Así que sigamos adelante y empecemos. Esta semana, como saben, este año, como saben, estamos estudiando lo que es el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, ese canon de las escrituras, lo vamos a estudiar todo este año, un libro pequeño en comparación pues al Antiguo Testamento, que obviamente es un poco más largo, más extenso, pero el libro de Mormón es un poco más pequeño y lo han diseñado para estudiarlo todo el año. Ya estamos en la primera semana o segunda semana ya de febrero, lo que viene a ser del 5 de febrero al 11 de febrero. Como saben, también estamos estudiando lo que es el manual Ven, sígueme. En base a ese manual es el estudio de las escrituras, el manual dado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nos corresponde lo que es el episodio 6. Llevamos 6 clases este año. Si me vas acompañando y si obviamente me sigues las clases, obviamente que te darás cuenta que estás avanzando y has visto 6 videos en este año del libro de Mormón. Esta semana nos corresponde lo que es, ya entramos al segundo libro de Nefi, segunda de Nefi, del capítulo 1 y el capítulo 2. Así que te doy una cordial bienvenida, te felicito porque estás estudiando tus escrituras y espero que te sumerjas en esta clase para poder aprender más de las escrituras y obviamente que el objetivo es conocer más a Cristo. Así que bienvenidos a una semana más que estudiaremos el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. El título de la clase del día de hoy es Libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador. Somos libres para escoger un título basado en lo que es en un versículo que se encuentra en 2 de Nefi capítulo 2 versículo 27, que dice: Así pues, los hombres son libres según la carne y les son dadas todas las cosas que para ellos son propias, y son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte, según la cautividad y el poder del diablo, pues él, el diablo, busca que todos los hombres sean miserables como él. Fin del versículo. Esto veremos el día de hoy, así que somos libres para escoger una libertad que la disfrutamos. Siempre en la iglesia se enseña la libertad y eso es importante, que el ser humano tenga libertad, que sepa, que se sienta libre para escoger. Todos, es por eso que en primer lugar uno de los ordenanzas, la primera ordenanza que se nos invita a realizar en el Evangelio, en la iglesia, es el poder tomar la decisión de bautizarnos. Y esa ordenanza es a partir de los 8 años. Quiere decir que ya el ser humano tiene libertad. No la libertad completa, pues a los 8 años, pero a partir de esa edad, por lo menos puede decidir, ¿verdad? A veces tenemos 50 años y todavía no somos conscientes de lo que hacemos, pero por lo menos a los 8 años ya tienes una decisión. Y eso es importante, lo importante de poder elegir. Así como uno tiene la libertad de poder elegir el Evangelio, también tiene la libertad de no elegirlo, que es una pena, una tristeza. Nos gustaría que todos lo elijan, pero hay muchos que no eligen esa decisión de poder unirse al Evangelio. Antes de empezar la clase, yo también quisiera saludar a todos los que nos siguen de diversos lugares. Nos siguen de Estados Unidos, como son Nueva York, Florida,
Muchas gracias por acompañarnos. Hay mucha gente de Texas también, donde yo resido en el estado de Texas, en la ciudad de Houston. Muchas gracias por acompañarnos. A la Ciudad de México, Guatemala, Honduras también nos siguen de Ecuador, Chile, Perú, Uruguay, que vienen a ser Uruguay y Argentina. Hay bastantes seguidores ahí. Obviamente todavía no hay de Brasil por el idioma, pero bienvenidos, bienvenidos. Si tienen sus comentarios, pues póngalos, siempre los leo. Voy a tratar de poder responder algunos mensajes, no puedo por el tiempo. Si no les agrada también, pues pónganlo. Aquí hay libertad. Yo siempre lo he dicho en todas las clases, y este es el tercer año que vamos viendo lo que son las clases, y siempre les he dicho, puedan poner lo que ustedes gusten. No, no me gustan las clases, y me agrada. Aquí hay libertad, libertad para escoger. Yo no solamente digo pongan que les agrada, pues no les gusta, no les gustó. Y si les gustó, pues les gustó. Así que somos libres, aquí hay libertad. Y eso es importante, la libertad que uno debe enseñar y debe aprenderlo en el Evangelio para poderlo tomar. Sin embargo, esa libertad también está condicionada. ¿Condicionada a qué? A que uno pueda saber elegir y enfrentarse a la verdad. No solamente es cuestión de decir, bueno, ya no quiero seguir en el Evangelio, me aparto. No, sino, ¿por qué no quieres seguir? Y eso es algo que veremos en el transcurso de la clase, y siempre lo he dicho, ¿verdad? En las clases lo repito. Si es que tú te quieres en algún momento apartar de la iglesia o escuchas algunos canales opositores de la iglesia, sí, que yo soy un ex mormón, que sí, que yo soy un ex obispo, un líder, ex, está bien, es tu decisión de elegir, como dice el título. Somos libres para elegir, somos libres para escoger. Está muy bien, pero responde preguntas también, porque no es cuestión de sí, yo me aparto porque encontré estas fallas, estos errores, que son tus decisiones, pero la pregunta es, ¿a dónde vas una vez que te apartas? ¿Te apartas de la iglesia? Muy bien, está bien, es tu decisión, eres libre para elegir, pero ¿a dónde vas, mi querido amigo? Si has tomado la decisión de apartarte. Esa parte no lo dices, esa parte no lo dicen, esa parte no lo informa. Yo me voy, sí, me voy de esta iglesia para unirme a otra iglesia. ¿A cuál? No lo dice. Es más, no se van a ninguna iglesia. Entonces la pregunta es, esta iglesia, ok, encuentras errores, encuentras fallas, encuentras problemas, encuentras cosas que no te agradan, no te gustan, o abriste los ojos supuestamente de la verdad. Perfecto, está muy bien, es tu decisión. ¿A dónde vas? ¿O qué? ¿O te vuelves ateo? Es decir, que aquí en la iglesia te enseñamos, al final aprendiste, en el tiempo que estuviste, aprendiste a no amar a Dios. Sería erróneo, sería ilógico. O sea que en la iglesia escuchaste mensajes, escuchaste las clases de no amar a Dios, de no creer en Dios. Y eso no es verdad. Eso no sucede. Lo digo con humildad yo, que he estado en varios lugares, en varios sitios, en varias capillas, con varias personas de diferentes culturas y pertenecientes a esta iglesia. Entonces he visto mucho. Yo no he estado en un barrio solamente, he sido prácticamente un gitano. Y puedo dar testimonio de que eso no es verdad en ninguna clase. Por más hermosa o fea clase que haya sido, de un hermoso maestro que haya dictado o de un pésimo maestro que haya dictado, nunca ha dicho que no amemos a Dios. Entonces la pregunta es, si tú te apartas de la iglesia porque has tomado tu decisión, ¿a dónde te vas, mi querido amigo? Eso no responde. Qué curioso, ¿verdad? ¿Por qué no responden eso? ¿Por qué? Porque no hay una base, no hay un fundamento. Eso lo vamos a ir viendo en las clases. ¿Ok? En cada semana lo vamos a ir viendo. Muy bien, pasamos a la clase para no quitar más tiempo. Veremos la clase del día de hoy. Esta semana del 5 de febrero al 11 de febrero, nos corresponde 2 capítulos nada más. El primer capítulo de Segunda de Nefi y el segundo capítulo. Vienen a ser como 4 páginas, tal como lo ves en la imagen, ¿no? Ahí, bueno, ves 5, pero obviamente hay recortados. ¿Por qué? Porque eso ya no corresponde a lo demás. Entonces, uniéndolo, correspondería como 4 páginas que tenemos que leer. Es decir, poquito, muy poquito. Así que tienes que pasearte con la lectura. Yo te aconsejo que lo leas y veas el video que estoy haciendo.
y luego avances. Si te queda más tiempo, pues avances con la clase. Sigue leyendo para que estés adelantado, ¿verdad? Para que estés avanzado y no te quedes. Eso es importante porque a veces de repente se van a venir capítulos más grandecitos y obviamente te va a faltar tiempo, así que avanza para que puedas terminar tu meta de leer las escrituras. Empezaremos el segundo libro de Nefi, Todavía seguimos en las planchas menores. Eso es importante saberlo. He visto ahí sus comentarios que por fin se entendió las planchas, que bueno, es un poquito complicadito, pero si no lo has entendido muy bien de las planchas, déjame decirte que seguimos en las planchas menores que Nefi escribió. Todos siguen vivos, haciendo un resumen, hasta ahorita todos están vivos, salvo Ismael ya, pues, ¿no? Ismael, el papá o el suegro de Nefi, el papá de las hijas, el papá o el suegro, pues, de todos los hijos de Ley, ya fallecido. Ahora todos están en América también, ya vinieron a América, ya dejaron el viejo continente, y en este segundo libro veremos la partida, pues se va otro personaje más, ya lo veremos, otro miembro más se va a ir. En esta clase no, en la próxima clase ya lo vemos, quién se va. Los primeros capítulos me hago creo, incertidumbre en la clase cuando ya todo el mundo lo sabe, porque este libro es muy leído en la iglesia, ¿verdad? Pero bueno. En la próxima clase veremos quién parte de este mundo de la familia de Ley. Los primeros capítulos que vemos son un breve resumen de lo que Ley enseñó a sus hijos. En el libro de Ley había un relato más completo, obviamente. El libro de Ley estaba en las planchas mayores, ¿verdad? Ahí había un relato más completo. Y la pregunta es, ¿qué fue de ese libro? Haciéndome la pregunta que ya lo he repetido. En las 116 páginas perdidas había un resumen del libro de Ley, pero el tema central fue la misericordia que el Señor les extendió cuando huyeron de Jerusalén. No olvidemos que en Primera de Nefi hemos visto cómo hay peleas entre los hijos de Ley, pero Ley sigue a la cabeza todavía, ya está mayorcito, pero él sigue a la cabeza de su familia. Es decir, por más que se quieran matar, Ley los mantiene unidos. Tanto los hijos como los yernos, todos estaban bajo el mando de Ley. Curioso, ¿eh? Todos. Y permanecen unidos. Luego veremos que con la muerte de Ley, su unidad familiar se dividió. ¿Okay? ¿Qué pasó con esas 116 páginas donde estaban escritos? También lo hablamos. Esa primera parte del libro de Ley se perdieron, ¿verdad? Eso es parte de la historia de nuestra iglesia. José Smith tradujo las 116 páginas, le dio a Martin Harry le enseñó y se le perdieron. ¿Okay? Eso es con respecto a las planchas mayores. Entonces nosotros estamos en las planchas menores. Eso lo estoy repitiendo como para que ya se nos grabe y no se nos olvide. En este primer capítulo de Segunda de Nefi, primero explica cómo Ley comenzó su importante discurso final en los primeros 3 versículos. Ley planeó su discurso cuidándose él para lograr el máximo efecto. Sin embargo, Nefi resume sus primeras porciones y no comienza a citar a Ley hasta el versículo 4. A partir del versículo 4 empieza el mensaje de Ley. ¿No? Da una pequeña introducción, Nefi. La destrucción de Jerusalén a la que se hace referencia en segunda de Nefi, versículo 4, que se está marcando, está registrada en la Biblia. Nefi empieza con eso, que ya Jerusalén ha sido destruida. ¿Dónde lo encontramos esto? En Segunda de Reyes, capítulo 25. Te invito a que lo averigües, que lo verifiques y lo leas. Han pasado 13 años después de que Ley abandonara Jerusalén. Y Ley quiere que sus hijos sepan lo cerca que estuvieron de ser destruidos y lo afortunados pues que fueron de haber llegado a la tierra prometida. Algo que los hijos no entendían. Ellos creían que lo sacó su papá de la tierra por malos, ¿no? Una locura de su papá lo sacó. Ellos creen eso y eso no es así. El Señor había advertido a Ley y su grupo que huyeran de la tierra de Jerusalén. ¿Para qué? Para escapar de esta destrucción. La mayoría de los eruditos bíblicos de la Biblia fechan la destrucción de Jerusalén por los babilonios entre el año 586 y
590 a.C. Una vez más, esto es por historia. La historia dice que en ese tiempo sucedió el exterminio pues, de Jerusalén o la destrucción de Jerusalén. Ahora, una vez más, les digo, aquí es donde viene que uno tiene que prestar atención y saberlo y solamente recordarlo. Si este libro, el libro de Mormón, fuese invento de José Smith, ¿cómo lo hubiese sabido José Smith que Jerusalén fue destruido? Es la pregunta. Me refiero, quizás lo pueda saber, pero con las fechas, ¿cómo saberlo? Es muy complicado. Haz la prueba. Lee la Biblia por ti solo, sin ayuda de manuales, y sácame la fecha. Es complicadísimo. Es muy difícil. No lo vas a hacer. No puedo apostar, pero es complicado. No se puede saber las fechas casi. Casi es complicado. Tienes que estar de manuales, de escritos de otras personas, buscar en internet y lo vas a encontrar. Pero en el tiempo de José Smith, ¿qué manuales había? Complicado. Entonces, ¿cómo José Smith sabía que salieron en esa fecha que se destruyó y obviamente es paralelo al libro de Mormón? ¿Cómo? Explíquenmelo. Es muy complicado. Entonces, si no conoces la historia, como te repito, con el conocimiento que tenía José Smith, no hubiese hecho este análisis de la destrucción de Jerusalén para incluirlo en el libro de Mormón. No, pues no hay lógica. Alguien que sabe de historia lo puede incluir, pero alguien que no sabe no lo va a incluir. Después de que la familia de Ley llega a América, el Señor les dio una visión en la que se revelaba el destino de esa ciudad. En el versículo 5 dice que esta tierra, América, tal como vemos ahí en la imagen, América es una tierra escogida sobre todas las demás. Eso es lo que dice. Escogida sobre todas las demás. América no es un continente común, es una tierra escogida sobre todas las demás tierras, pero estas promesas, por gloriosas que sean y deseables como sean, solo pueden llegar si sirven al Dios de esta tierra, que es Jesucristo. El elder Mark Petersen, o Petersen, como se debe pronunciar, pero en español pues lo leemos así para saberlo, dijo, él era estadounidense, pero él dijo algo interesante, les voy a leer lo que él dijo. Pero tratemos de aplicarlo nosotros como latinos a nuestros países. Él era estadounidense, lo dice, obviamente, pues un estadounidense lo dice para su país. Pero vuelvo a repetir, nosotros tratemos de poderlo aplicar a nuestros países. Él dice lo siguiente. Nosotros, los estadounidenses, ahí debemos decir los latinos, ¿verdad? Los argentinos, los uruguayos, los ecuatorianos, los chilenos, los peruanos, debemos aprender que nuestra nación puede continuar existiendo solo si se alinea con los poderes del cielo. Si le damos la espalda al Todopoderoso, incluso ignorándolo, ponemos en peligro nuestro futuro nacional. Si nos oponemos deliberadamente a sus propósitos, nos ponemos en peligro de destrucción. Si no obedecemos los mandamientos de Dios, caeremos en la ruina. No es una ruina imaginaria la que enfrenta nuestra nación. Si rechazamos a Jesucristo, es posible que nuestra grandeza quede enterrada en una profunda oscuridad si nos negamos a volvernos a Dios. Fin del comentario. Eso dijo el elder Mark Petersen. Importante, ¿verdad? Si le damos la espalda a Dios, hay consecuencias. Por el tiempo que estamos viviendo en este continente, ha habido paz y felicidad. De nosotros depende. Entonces seamos más cuidadosos. Siguiendo, dice en el versículo 10, es un versículo muy profundo, que en la cual se está marcando, donde todos los que rechacen al Señor sufrirán consecuencias. Los juicios descenderán sobre todos aquellos que lo rechacen, dice el versículo 10. Uno decide, ¿lo rechaza o lo acepta? Si lo aceptas, bendiciones. Si lo rechazas,
consecuencias. De nosotros depende. Tanto Ley como Nefi habían tenido una visión de la apostasía de sus descendientes. Esto fue terrible para ellos, por lo que sabían que tremendas calamidades vendrían como juicios de Dios si se corrompían y apostataban. Eso lo dice el versículo 11. Hay que tener mucho cuidado con esto, con eso, porque en el versículo 11 dice que el Señor traerá otras naciones y se les dará poder y serán dispersados. Es decir, que de nosotros va a depender si es que somos dispersados o no somos dispersados. Pero ahí dice, se les quitará la tierra de sus posesiones. Y eso es terrible. La historia bíblica estableció el patrón, el modelo, es decir, ya existe un antecedente. El Señor constantemente puso en manos de naciones extranjeras la vara con la que castigó al Israel rebelde, por ejemplo. Eso nos enseña todo el Antiguo Testamento. Por más que sea el pueblo del convenio, hubieron naciones que fueron una vara para Israel. Los hicieron sufrir. ¿Por qué? Por la idolatría que cometían o por apartarse del Señor. Todos los convenios con el Señor se centran en la justicia. La seguridad de la protección divina y la concesión de las tierras prometidas siempre se basan en la justicia. No debemos olvidarlo. Hermano, ¿y esto ha sucedido entonces? Por supuesto, esta profecía se cumple alrededor del año 400 después de Cristo, cuando termina el libro de Mormón. Con la destrucción ¿de quién? De los nefitas. ¿A mano de quién? De un ejército lamanita. Es donde termina el libro de Mormón. ¿Qué quiere decir eso? Que se cumplió. Pero esta profecía que están dando en el libro de Mormón en estos momentos que estamos leyendo no se limita a esto solamente, sino que una vez que quedaron los lamanitas, que ya cumplieron parte de la profecía al eliminar al pueblo nefita por caer en sus problemas de idolatría, de olvidarse de Dios, luego con el tiempo ocurre también la misma profecía para castigar al pueblo. Eso es con la venida de Cristóbal Colón. Ellos vinieron, muchos de otras naciones, el imperio azteca fue atacado, dice la historia, saqueado, masacrado por Hernán Cortés, y lo mismo sucedió en Sudamérica, cuando Francisco Pizarro llegó y conquistó el imperio incaico. Esto es un poco de historia, pero aplica al libro de Mormón para saber cómo se cumplieron las profecías que ya habían estado. Primero, el pueblo nefita es destruido, aniquilado por los lamanitas. Los lamanitas llegan a quedar en la tierra de América y luego, después de unos años, vinieron los españoles. Hernán Cortés en México destruyó todos los aztecas, en México, Guatemala, todo Centroamérica, y Francisco Pizarro vino a Sudamérica e hizo lo mismo con el pueblo o el imperio incaico. Parte de la historia. ¿Qué más aprendemos? Aprendemos que la conquista tanto de los aztecas como de los incas fue en gran medida el resultado de su confusión. Ellos son destruidos por estar confundidos al pensar que los españoles podrían ser el Dios hermoso que había regresado y que había visitado a sus antepasados en tiempos antiguos y que estableció una edad de oro, de prosperidad y paz. Y luego dijo que vendría, nuevamente en un momento posterior. Ellos sabían eso, no lo sabían bien la historia, pero habían escuchado y se transmitía de generación en generación. Entonces estos pueblos tuvieron la esperanza de un Mesías venidero.
que sería de piel clara y con barba. Eso fue una de las características culturales más universales que se encontraron entre los millones de indios que conquistaron los españoles. Desafortunadamente, estos ignorantes descendientes, digo ignorantes porque no tenían los registros que había dejado Nefi, los descendientes de Lehi habían perdido los registros que ahora estamos leyendo, por lo que no sabían que antes de que su hermoso Dios regresara a la tierra, los gentiles vendrían y los dispersarían a los cuatro vientos. Lo mismo fue con el conocimiento del Evangelio. Todo esto los descendientes de Lehi iban a tener que descubrirlo por las malas. Claro, ellos sabían que Jesús, bueno, el Dios que había venido a sus antecedentes, antepasados, iba a volver. Pero lo que no sabían era que antes que venga, ellos tendrían que ser aniquilados. Eso no lo sabían. Entonces ellos esperaron al barbudo, hablando con cariño, con aprecio, al blanco que supuestamente iba a venir. Cuando lo vieron a los españoles, creyeron que eran ellos, pero sin saber que iban a ser destruidos. ¿Por qué enseña esto Lehi a sus hijos? La pregunta. Hermano, esa historia yo ya la sabía. Bueno, está bien, parte de la historia desde México a toda Sudamérica. Pero la pregunta es, ¿por qué les enseña esto Lehi a sus hijos? Porque el mayor legado que los padres pueden dejar a sus hijos es enseñarle las verdades de la salvación de manera clara y amorosa. Lo que Lehi proporciona a sus hijos es un modelo que todos podemos seguir. Destaca la bondad y la misericordia del Señor, pero deja claras las consecuencias de no seguir los principios del Evangelio. Es por eso que Lehi les dice que recuerden, que escuchen sus palabras. Así les dice a su hijo en el versículo 12. Lehi considera a los oponentes de Nefi, que son Lamán y Lemuel, como espiritualmente dormidos y atados con cadenas, y que habían sido reducidos a esa condición por influencias del infierno. En el versículo 13 lo dice. Satanás se regocija en el espíritu que duerme, porque el alma dormida no puede marchar en el ejército del Señor. La indiferencia es el archienemigo de todas las buenas causas. Sacudíos de las terribles cadenas que estáis atados, dice en el versículo 13. Indica pues eso la necesidad de superar los malos hábitos, incluso los hábitos aparentemente pequeños que crecen hasta convertirse en fuertes cadenas del infierno. Saber que sus descendientes serían destruidos debe haber sido muy doloroso para Lehi. Le suplicó fervientemente que lo evitaran mediante el arrepentimiento. La contención y rebelión que se habían producido dentro de su propia familia durante la década anterior, es decir, durante su viaje en el desierto saliendo de Jerusalén, es un ejemplo de una destrucción mayor. Lehi ve claramente su destino final, pero sus hijos no lo ven en absoluto. Y eso es lo terrible. Lehi ve claramente su destino final, pero los hijos no lo ven. Es por ello que les dice, despertar, despertar. Yo lo veo y ustedes no lo ven. Ustedes están dormidos, no se dan cuenta de lo que va a suceder. Muchas veces sucede con los padres que por experiencia y sabiduría saben las cosas que van a pasar y los hijos no lo ven. Como cuando no quieren estudiar, por ejemplo, porque viven felices bajo la manutención de los padres y no saben que cuando sean adultos tienen que valerse por sí mismos. En el versículo 14 dice, despertar y levantaos del polvo. Escuchen las palabras de un padre tembloroso. A Lehi le faltan solo unos días o poco tiempo para morir. Esto equivale a su testimonio o sermón en el lecho de muerte. El contenido era como de esperar. Es una súplica de última hora a sus hijos descarriados.
Ley les ha sermoneado varias veces en el pasado, pero sin éxito. Es decir, tuvieron un profeta en casa, pero no dio éxito. ¿Te imaginas? Un profeta en casa y no tuvo éxito con su familia. Ley anhelaba el día en que sus hijos regresaran al Señor, como el hijo pródigo. Anhelaba celebrar su regreso, matar para ellos el ternero gordo, como dice el Nuevo Testamento. Desafortunadamente, este día nunca llegó. Ley subraya la urgencia de su mensaje al señalar a sus hijos que pronto morirá y que este es su esfuerzo final para guiar a sus hijos al Señor. Como la mayoría de los padres, ama a todos sus hijos, pero siente cierta seguridad al contemplar a los justos, mientras siente gran preocupación por sus hijos rebeldes. ¿Qué aprendemos? Que la rebelión es esclavitud y la obediencia es el precio de la libertad. Esto se aprende con la edad. Y obvio que con la obediencia, mientras más edad uno tiene, se va dando cuenta de esto, que la rebelión es esclavitud. Ejemplo rapidito lo voy a poner. ¿Eres rebelde y no quieres estudiar porque es pesado, difícil y exige mucha disciplina? Bueno, ¿qué sucede? En la adultez caes en la esclavitud del trabajo duro y poca paga. Sí, poca paga. Te van a pagar poco. No hay otra. Eso será tu esclavitud. Con gran energía de alma, Ley exhortó a su familia por los senderos de la vida eterna. Su ejemplo debe ser imitado por todo padre y por toda mamá. Pongo una foto por lo que ha sucedido y está sucediendo todavía acá en Estados Unidos. Yo miré esta noticia. Dice, Nueva York, la ciudad de Nueva York, abre las solicitudes de empleo para limpiar la nieve y el hielo durante emergencias en la temporada de invierno. Yo miré esta noticia y me gustó. No lo hago para ofender a nadie, es un trabajo muy duro, tal como lo ves a la persona limpiando las calles con una pala en plena nieve. Es un trabajo muy, muy duro. El frío es fuertísimo y no hay nada como estar en casa pues calientito, con tu calefacción y tomando algo calientito. Pero se ve a un hombre limpiando la nieve. Y podemos verlo de dos maneras. La primera, uy, qué bueno, hay trabajo para la gente, qué bueno. Y no es mal pagado, ¿eh? Es más o menos. Pero las temperaturas son muy fuertes y tienes que limpiar la nieve. Y la segunda forma de verlo es que ¿quiénes creen que hacen ese trabajo? ¿Mm? Obvio, los de menos recursos económicos o los que no tienen un buen trabajo. ¿Y por qué? Porque no se logró estudiar más, ya que el estudio da esas oportunidades de mejorar. Entonces, ¿fuiste rebelde en los estudios? Bueno, te esperan trabajos fuertes, mi querido amigo. Ahora, la rebeldía en lo espiritual. Aquellos que no quieren leer o estudiar las escrituras o asistir los domingos o participar en la iglesia, ¿qué crees que suceda cuando sean adultos? ¿Mm? La respuesta la tienes tú. Con gran energía del alma, Ley exhortó a su familia por los senderos de la vida eterna. Su ejemplo debe ser imitado por todo padre y madre. Ley les pide observar los estatutos y los juicios del Señor en el versículo 16. Ley continúa su exhortación a sus hijos frecuentemente descarriados. Aunque Ley habla de su propia familia, expresa el deseo de todos los padres justos de que sus hijos observen los estatutos y los juicios del Señor. Nuevamente,
Como todos los padres justos, la preocupación de Ley por sus hijos ha sido la ansiedad de mi alma desde el principio, le dice en el versículo 16. Hermoso mensaje que dice Ley. Sorry, pero otra vez, les pido disculpas, pero ¿creen que esto lo inventó José Smith? Esto lo dice alguien con mucha experiencia de ser papá. Y de ser papá con hijos descarriados. José Smith, cuando tradujo el libro de Mormón, todavía no lo era. La ansiedad de un padre o madre es que sus hijos estén por buen camino, que estén en el camino del bien, es el deseo de todos. Este no es simplemente un sermón que da Ley, sino una revelación del alma, un vistazo al corazón angustiado de un padre amoroso que lucha por criar a todos sus hijos en rectitud. Leyendo esto me hace acordar al padre del hijo pródigo. Cuántas noches y días esperando que venga su hijito amado. A veces uno cree que le va bien en la vida. ¿Te has dado cuenta que cuando te va bien en la vida, a veces uno cree que le va bien en la vida por méritos propios, pero no sabe que detrás de esos éxitos que tiene la persona, o el hijo, o la hija, está el orar de unos padres, de una familia, de una esposa, de unos hijos o hermanos o amigos. Ley sigue en el versículo 17 diciendo: mi corazón ha estado agobiado de pesar. ¿Cuántas lágrimas habrá derramado Ley delante de sus hijos? Hijitos, vuelvan al camino. Nos hacemos la pregunta entonces, ¿era grave lo de sus hijos? ¿O es solo para unas nalgaditas nada más? En cuanto a él mismo, Ley ha recibido la seguridad del Señor de que será redimido. En otras palabras, su llamamiento y elección están aseguradas. Eso lo tenemos claro, Ley está asegurado. Sin embargo, Ley lleva una pesada carga respecto de sus dos hijos mayores. Él sabe que han visto un ángel y contemplado los poderes de Dios, lo suficiente como para ser condenados como hijos de perdición si no se arrepienten. Así de grave es la situación de sus hijos. Mientras Ley tiene un sitio asegurado arriba, sus hijos tienen un sitio asegurado abajo. Qué difícil situación, ¿verdad? Hermano, pero que los obligue, pues, entonces a obedecer los mandamientos, que agarre un palo y les dé. Ya a estas alturas es imposible. No se puede. Ya son adultos. ¿Recuerdas el título de la clase? ¿Recuerdas? De esta clase, somos libres para escoger. En su dolor, Ley sabía lo que sucedía. Ley da una nota de resignación en el versículo 19, aceptando que sus hijos ejerzan su propio albedrío, como también aceptando que se hará la voluntad del Señor. En el versículo 20 es un versículo que lo vamos a ver en todo el libro de Mormón, por eso lo he puesto en un círculo, en un cuadrado. Siempre se va a repetir. El versículo de segunda de Nefi, capítulo 1, versículo 20, que está marcado, revela muchas otras referencias del libro de Mormón en las que se repite la promesa de aquellos que guardan los mandamientos del Señor, prosperarán en la tierra. En el versículo 21, sí, el versículo 21 es la súplica de Ley y se vuelve aún más conmovedora, invocando su próxima muerte como una razón para el cambio de sus hijos. Él desea que se arrepientan y cambien para que él pueda morir con alegría, no con tristeza. Da pena, Ley, pero es complicado, muy complicado. Ley está ya en sus últimos momentos y les pide de esa manera a los hijos para que cambien. Quizás un último deseo, parecido cuando están a punto de morir y piden deseos las personas. Yo quiero que mi muerte sea así, de tal manera. Quiero que todos se vistan de negro, de blanco, que tú discurses. ¿Han escuchado? Quizás así estaba Ley. Una vez más les dice despertar en el versículo 23. Y sacudíos de las cadenas y salid de la oscuridad y levantaos del polvo, es decir, que estaban bien en el fondo, estaban bien hundidos Lamán y Lemuel. Al decirles que despierten, les comunica su opinión de que sus mentes, aturdidas por el sueño,
aún no captan el mundo real. Para Lamán y Lemuel el mundo que habitaba su padre era una mezcolanza visionaria de autoengaño y alarmas exageradas. Así dicen los hijos, ¿verdad? En la actualidad. Ay, mamá, ay, papá, tú y tus ideas, esos son tus engaños, mamá. ¿Quién te enseñó a ti? Tu papá, tu mamá. Oh, los abuelos no sabían. Te están engañando, papá. ¿Qué mundo viven los hijos mayores? Su mundo real era el mundo de la gratificación sensual, el esfuerzo físico y la violencia y la inmediatez. Para eso era Lamán y Lemuel. Ese era su mundo. Para sus hijos el mundo que los rodeaba era el más real. Para Leí era el reino espiritual. La imagen de Leí es despertar de los sueños de este mundo a la realidad del mundo espiritual. Pero sus hijos no entendían. Lamán y Lemuel claramente se habían quejado porque no era apropiado que el más joven castigara al mayor. Eso no era aceptable. Sin embargo, Leí nuevamente defiende las acciones de Nefi, revirtiendo las experiencias culturales al explicar que los castigos eran la voz del Espíritu, lo dicen los versículos 26 y 27. No la voz de un hermano menor advenedizo o que buscaba poder. El versículo 27 les dice muy bien Leí que no fue Nefi, sino el Espíritu del Señor que en él estaba. Ese era el que les hablaba. Es común entre los hombres confundir el mensaje con el mensajero. Aquellos que están a cargo del Señor no tienen derecho a decir nada excepto lo que el Señor les indique. Eso es un consejo para todos cuando eres líder. Tampoco corresponde a los mortales editar, cortar, acomodar los mensajes de Dios a nuestra conveniencia. Siempre decir lo que dice el Evangelio, no podemos añadir o quitar, simplemente basamos en lo que dice. A muchos les encanta exhortar, por ejemplo, a los demás, y el Evangelio es para enseñar, para demostrar amor, para enseñar el camino a Dios y que la persona, si está mal, que busque el arrepentimiento. Así que esta es la última palabra de Leí a todos estos hermanos mayores, así como a los hijos mayores de Ismael. Esta es la última palabra de Leí a todos estos hermanos mayores y a los hijos de Ismael. Ahora Leí recurre a Zoram. ¿Quién es Zoram? El ex sirviente del general Labán, ¿te acuerdas? A quien llama amigo fiel de Nefi en el versículo 30. Nefi y Zoram están en pacto, un pacto que se ha cumplido hasta el momento. Es Nefi quien toma a Zoram y le hace cambiar de vida. Es ahora que Leí ha visto cómo Zoram también ha cumplido el pacto y producto de ello recibe su bendición. Un padre o madre debe decir siempre a sus hijos cuando salen a la universidad, deben siempre bendecirlos. A trabajar o cuando los hijos salen a trabajar o cuando se casen y salgan de casa. Hijos, por ejemplo, decirles, hijos, Dios es amigo mío, siempre ha sido mi amigo. Podéis confiar en Él e invocarlo con confianza, porque les digo que mientras vive y guarde sus mandamientos, Dios cuidará de ustedes, mis queridos hijos, y los preservará y bendecirá. Así lo ha hecho hasta ahora. Las bendiciones también las puede dar una madre. Si no, hay un papá, un padre. Ven, hijo, oraré por ti. Oye mi oración, ¿por qué yo no voy a poder orar por un hijo o una hija? Yo, hijo, soy amigo o amiga de Dios, y mientras viajes por el mundo incierto, levanta tus manos al cielo y confía en Dios. Él te conducirá, te guiará, te salvará y exaltará. No pierdas la fe, mi querido hijo o hija. Una oración así ayudará mucho a los hijos o a las hijas. Un gran Zoram nos enseña la amistad verdadera. Qué buen ejemplo, ¿verdad? Entramos al capítulo 2. Este capítulo está dirigido a Jacob.
tal como se ve en el versículo 1, el hijo nacido en el desierto. La instrucción de ley en 2 de Nefi capítulo 2 constituye uno de los discursos doctrinales más profundos y poderosos de todas las escrituras. Aunque Ley habla directamente a Jacob, sus comentarios se refieren al grupo más grande, es decir, a sus hermanos mayores. Ley continúa enseñando a sus hijos descarriados. Sin duda, Lamán y Lemuel ya estaban inquietos por el largo sermón de su padre en el que enumeraban sus faltas. Sin duda, ya habían dejado de escuchar las palabras dirigidas a ellos. Pero Ley espera que puedan escuchar lo que le dijo a su hermano Jacob. Jacob, como primogénito en el desierto, pasó su infancia en una tienda movible y nunca conoció la riqueza que sus hermanos no podían olvidar. Ciertamente Jacob se puso del lado de Nefi durante la división familiar después de la muerte de Ley, y luego se convirtió en líder religioso de la comunidad y profeta después de la muerte de Nefi. Estas enseñanzas, uno de los discursos más espirituales de todo el libro de Mormón, surgen en el contexto de las palabras de un padre moribundo a un hijo pequeño. En sus últimos días, Ley imparte consejos a Jacob, su hijo penúltimo, y le ofrece sabiduría fundamental sobre la libertad humana y el papel del mal en el mundo. Ley utiliza las aflicciones de Jacob como punto de partida para su sermón sobre la oposición en todas las cosas. Como dice el versículo 2, Dios consagrará tus aflicciones para tu provecho, le dijo. Sin duda, Ley quería predicar este sermón a todos sus hijos y eligió a Jacob porque encarnaba el modelo perfecto de soportar las aflicciones como parte necesaria de la mortalidad para refinarse a través de ellas. La bondad de Jacob demostró que las aflicciones no necesariamente derriban a uno. Ahora Ley, como padre amoroso, enseña a Jacob y a sus otros hijos el plan de redención en el versículo 3, para que puedan comprender y apreciar la bondad de Dios y su gracia. El objetivo de Ley es guiar a sus hijos a elegir la libertad y la vida eterna en lugar del cautiverio y la condenación. Nosotros, como padres amorosos, debemos enseñar lo mismo a nuestros hijos. Tenemos el privilegio de testificar que la redención se produce mediante la expiación de nuestro Salvador Jesucristo, mientras buscamos la justicia y el convenio de ser fieles y obedientes. Una tarea que tenemos es que deberíamos enseñar que la oposición es parte del plan y es necesaria para nuestro crecimiento. Sin pruebas, tribulaciones y adversidades, no podemos llegar a ser perfectos. Además, Ley va a enseñar a su hijo Jacob una doctrina muy hermosa que vamos a ver. Y empiezo. En el versículo 4 dice que el Espíritu es el mismo ayer, hoy y para siempre. Toma nota, esto es doctrina. El Espíritu es el mismo ayer, hoy y para siempre. Significa que la expiación es retroactiva o es también omnidireccional. Es decir, que puede regresar o andar antes o después. Eso es la expiación. No importa cuándo uno nace, el poder redentor actúa a favor de uno. ¿Qué más aprendemos que nos enseña Ley? En el versículo 4, también Ley sigue enseñando que la vía está preparada desde la caída. Ley le recuerda a su hijo que el plan para redimir a los hombres de la caída se trazó desde el principio del mundo. Esto implica una preexistencia. Cuando Adán cayó, no hubo una loca lucha en el cielo para determinar qué vamos a hacer entonces, ya cayó. ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Porque ya se había determinado en la vida preterrenal.
Entonces vemos en el versículo 4 que nos enseña dos cosas: que el Espíritu es el mismo ayer y hoy para siempre, y que la vía está preparada desde la caída. En el versículo 4, que se ha pintado de celeste, dice: la salvación es gratuita. Una declaración muy profunda en tan solo 3 palabras. Basta con venir a la tierra, ya estamos salvos. Demos gracias a Dios por ello. Todos, así como lo escuchan, seremos salvos. Luego veremos que salvación no es lo mismo que exaltación. La salvación es gratuita. También nos enseña la ley que los hombres reciben suficiente instrucción para distinguir el mal o el bien del mal en el versículo 5. Sí, los hombres reciben suficiente instrucción para distinguir el bien del mal. Una persona sabe discernir el bien del mal, salvo aquellos pues que tengan algún problema mental o deficiencia mental. No hay excusas para decir que no sabemos discernir. También nos enseña que por la ley ninguna carne es justificada. En esta simple declaración reside la razón principal por la que debe haber un redentor. Según la ley de justicia, por cada obediencia a la ley hay una bendición y por cada violación de la ley hay un castigo. Entonces, salvación significa ser salvo de la muerte tanto física como espiritual. Todas las personas serán salvadas de la muerte física por la gracia de Dios mediante la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso tenemos que saberlo. También cada individuo también puede ser salvo de la muerte espiritual, puede ser salvo de la muerte espiritual por la gracia de Dios, a través de la fe en Jesucristo. Esta fe se manifiesta en una vida de obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio y en servicio a Cristo. Hermano, entonces si la salvación es gratuita, ¿no hago nada y me salvo? La salvación es gratuita en el sentido de que es proporcionada por la gracia de Dios, mediante la expiación de Cristo para todos los que lo reciban. Si reciben la expiación de Cristo, van a ser salvos. ¿Cómo quiere llegar mi vida? ¿Cómo quiera llevar mi vida? ¿Es gratuita la salvación? Es decir, como yo lleve mi vida, como a mí se me antoje llevar mi vida, ¿de todas maneras es gratuita la salvación? No, no lo es. No es gratuita de esa manera. No solo la salvación es gratuita, sino que se ha impartido suficiente conocimiento a todos los hombres en todas las épocas para permitirles hacer aquello que trae salvación y evitar lo contrario. A medida que llegamos a reconocer la ley de oposición en todas las cosas, podemos ver que nuestras elecciones, el uso de nuestro albedrío, determinan nuestro rumbo y nuestras bendiciones aquí en la tierra y en las eternidades venideras. Siempre debemos tener presente que llevarte desde donde estás hasta donde Dios quiere que estés requiere mucho esfuerzo y eso generalmente implica incomodidad y dolor. Cuando uno lee el sermón que está dando ley, ve que está construyendo su caso en extremos dramáticos. La condición del mundo si no hubiera habido un Mesías expiatorio. Eso es algo dramático. Ley está mostrando la oscuridad de la desesperación antes de que la esperanza mesiánica ilumine nuestras vidas, y eso lo hace en el versículo 6. Cuando dice la redención viene en el Santo Mesías. Debido a que el mundo está condenado sin un Salvador, Dios proporciona uno. El Santo Mesías está preparado para ser el Redentor porque está lleno de gracia y de verdad. Ley, una vez que explica, les dice bien claro, y a nosotros sus lectores también, en el versículo 8. Cuán grande es la importancia de dar a conocer estas cosas. Sí, mi amigo, es grande la importancia de darlas a conocer. En el versículo 10 leí menciona la expiación.
Ley demuestra que tenía una comprensión completa del verdadero significado de la expiación y con eso nos enseña que solo Cristo es nuestro mediador, intercesor y abogado ante el Padre. El versículo 11 y 12 forman un pensamiento completo. El versículo 12 es la conclusión de la lección que comenzó en el versículo 11. El versículo 11 es uno de los versículos más conocidos del libro de Mormón, porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas. Ley indica que necesitamos oposición, es decir, opuestos, porque son las formas más obvias de definir el rango. Ley no dice que solo necesitemos felicidad o miseria, también requerimos todas las emociones intermedias. Ley no dice que debemos ser buenos o malos, sino que también debemos tener cosas buenas y mejores. El punto de ley es la disponibilidad de la elección, no los detalles de la elección. La oposición es su recurso para exponer ese punto en un discurso conciso donde el ejemplo obvio sirve para representar a todos los ejemplos menos obvios. Ley no dice que sea necesario elegir el mal para poder distinguir el bien del mal, pero sí deja bastante claro que la elección de los opuestos es necesaria para el crecimiento. Tener oposición en todas las cosas ayuda a determinar la naturaleza eterna de uno. La oposición llegó para quedarse, mi amigo. La actitud que uno tiene hacia este requisito de crecimiento es esencial para el progreso y la felicidad. Los obstáculos no son problemas, son peldaños para el crecimiento. El hombre está en la tierra bajo un plan provisto por Dios, el Padre de los espíritus de los hombres. Este plan es para el bien y el bienestar del hombre. El propósito último del plan es permitir que cada persona desarrolle todos sus poderes y así progresar eternamente. Dios permitió que Satanás operara en el jardín y en ese mundo para permitir que la oposición negativa fuera tentadora en oposición a la positiva, dicen los versículos 17 y 18. Ley es un maestro de los grandes al enseñar el Evangelio. Él comienza con una gran verdad. Si no hay ley, no hay pecado. Así lo dice. Una definición de pecado sería una violación de la ley eterna. Obviamente, ley comienza aquí a demoler el concepto de que la ausencia del pecado sería algo bueno. Ese concepto estaba implícito en el pensamiento de Satanás, que al prevenir los dolores de violar la ley, evitaría el pecado, decía. Ley niega enfáticamente que la ausencia del pecado sea beneficiosa. En la teología de ley que está enseñando, la ausencia de pecado también significa ausencia de justicia. Su explicación se construye en paralelos, cada uno de los cuales se basa en la idea anterior. Ley enfatizó aún más la importancia de la caída al señalar lo que habría sucedido si la caída hubiera ocurrido. Cuando uno examina las condiciones que resultaron de la caída, se vuelve evidente que todas ellas son necesarias para el progreso de la humanidad hacia la divinidad para que puedan demostrar su valía y ser responsables ante Dios. Ley expuso su argumento como un maestro filósofo. La lógica pura es la siguiente. Sin ley no hay pecado. Sin pecado no hay rectitud. Sin rectitud no hay felicidad y sin rectitud y felicidad no hay castigo ni miseria. Y si todos estos principios no existen, entonces Dios tampoco existe. Ni nosotros, ni la tierra. Pero Ley testificó que Dios sí existe, como lo demuestran todas sus creaciones. Ley enseña que debe haber una oposición en todas las cosas y que esta oposición es tan significativa que constituye el propósito detrás de toda creación. A partir del versículo 14 veremos cómo Ley enseña el propósito de la vida. A partir de este versículo no solo habla a Jacob, sino a todos sus hijos, en el versículo 14.
Ley ahora ahonda mucho más en su enseñanza, habla de la existencia de Dios, la creación, la caída del hombre, el albedrío y la expiación. Ley se vuelve más específico después de incorporar el principio de la oposición en la creación misma de la tierra. Ahora explica la implementación de ese principio en nuestras circunstancias mortales. La mortalidad comienza en el jardín del Edén, donde se establecieron las condiciones de oposición y acción, dice el versículo 15. Haciendo así del jardín un resumen de toda la creación. Aunque toda la creación ha requerido oposición, aquí ese argumento se centra en un evento. Y los dos árboles simbolizan todas esas elecciones. Es por eso que Leí dice uno dulce y el otro amargo. Los versículos 16 y 17, Leí nos dice que Adán y Eva no pudieron ejercer su albedrío sin oposición. Y en el jardín del Edén, ¿cuál es la oposición? Comer del árbol del bien y del mal. Todo está permitido menos eso. Por lo tanto, excepto por esa única prohibición, Adán y Eva no tienen oposición, según la definición de ley. Sin ese árbol, usando la lógica de ley, la creación no habría tenido ningún propósito. ¿Qué aprendemos de esto que parece medio confuso? Que debemos cultivar el coraje para tomar decisiones basadas en principios eternos y actuar de acuerdo con nuestros valores justos. ¿Y de dónde esto aprendió Ley? El versículo 17 lo dice, de acuerdo con las cosas que he leído. Esto se refiere que Ley leyó las planchas de bronce. Hago un paréntesis o un alto rapidito nada más. En el versículo 17 para analizar, Ley menciona las cosas que ha leído y decimos que se refiere a las planchas de bronce, pero habla de un ángel de Dios que había caído. Ahora las planchas de bronce contenían lo que es el Antiguo Testamento, pero en nuestro Antiguo Testamento no se habla del ángel caído. Un poquito lo habla Isaías, pero más se habla en el Nuevo Testamento. Entonces viene la pregunta, ¿de dónde saca esa enseñanza Ley? Y la respuesta es que podemos ver que en las planchas que contenían, las planchas de bronce que habían quitado a Labán y que lo tenía la familia de Ley, que lo leyó Ley y que aprendió esto, vemos que contenían mucho más que lo que contiene en nuestro Antiguo Testamento. O hay muchísimas cosas perdidas o quizás no traducidas. Fin del comentario breve que hago. Volviendo a la clase, Ley comprende muy bien el papel de Satanás, que es la oposición de Jesucristo. Ley también nos dice cómo era Lucifer, lo llama un ángel de Dios en el versículo 17. O el padre de las mentiras en el versículo 18. Una de las mentiras espiritualmente más dañinas de Satanás, que socava nuestro sentido de autoestima y esperanza, es que no podemos ser perdonados de nuestros pecados. Una mentira que siempre nos dice, Ley acortó en gran medida la historia de la caída. Adán y Eva participaron, fueron expulsados, dice el versículo 19. Comenzaron a cultivar la tierra y tuvieron hijos, dice el versículo 20. No olvidemos que Ley está enseñando el principio de la oposición, que no debemos renegar con la oposición, sino que es parte del plan. Luego menciona que vino la descendencia de Adán y Eva, y que también pasarían por esos polos opuestos, elegir entre el bien y el mal. Aunque Ley afirma que Adán y Eva recibieron mandamientos, en el versículo 21 solo menciona uno, el arrepentimiento. Según la lógica de Ley, este es el mandamiento esencial que permite la reconciliación de la humanidad y Dios. Entonces debemos recordar que nuestro estado mortal es esencialmente un momento para arrepentirnos por las pruebas que pasaremos y guardar los mandamientos. Ley dice que al dar el paso de salir de la presencia de Dios, Adán y Eva tuvieron que pasar por el proceso de arrepentimiento. Y eso se transmitió a todos porque estaban perdidos, dice el versículo 21. En el versículo 22 habla, Ley, o dice que Adán y Eva transgredieron. No dice que pecaron. Para nosotros,
Y esto debe quedar claro, es que Adán y Eva no pecaron al comer del fruto prohibido, sino que transgredieron. El presidente Joseph Fielding Smith, presidente de la iglesia, explicó, ¿qué hizo Adán? Lo mismo que el Señor quería que hiciera. Odio, estoy leyendo lo que dijo el presidente Joseph Fielding Smith, odio escuchar a alguien llamarlo pecado, porque no lo era. Ahora bien, esta es la manera en que lo interpreto, dice el presidente Joseph Fielding Smith. El Señor le dijo a Adán, aquí está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si quieres quedarte aquí, entonces no podrás comer de esa fruta. Si quieres quedarte aquí, te prohíbo que te la comas. Pero puedes actuar por ti mismo y puedes comer si quieres. Y si lo comes, morirás. Fin del comentario. Leo este comentario porque es sencillo de entender. Hermano, ¿y dónde dice que nosotros creemos que transgredieron y no pecaron? Bueno, hay que leer los artículos de fe. El segundo artículo de fe dice, creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Fin del versículo del artículo de fe. Si ha quedado un poco de duda entre pecado y transgresión, el elder Oaks, que es consejero de la primera presidencia del presidente Nelson, dijo lo siguiente. Hace un tiempo puso un ejemplo para entenderlo. Él dijo, el asesinato es un pecado y un delito. Pecado porque cortas la vida de una persona y delito porque lo establece un gobierno o país. Un médico, sigo leyendo lo que dijo el elder Oaks, un médico cuando termina la carrera profesional tiene que tener una licencia. Pero si él opera sin licencia, es un delito, porque así lo establece el país, pero no es un pecado. Otro ejemplo, tener hijos es una bendición casi para la mayoría de personas. Digo casi porque si tú vives en China, en el país, tener más de un hijo es un delito. Es decir, una bendición pasa a ser un delito. Es una locura, pero es real. ¿Por qué? Porque ellos tenían superpoblación. Querían parar el incremento de personas y establecen esas leyes. Esto era hasta hace unos años, porque ahora están pidiendo que tengan hasta 3 hijos, porque se dieron cuenta que al no haber nacimientos, obviamente que su población mayoritaria sería anciana de acá a unos años, y eso es grave. Entonces cambiaron la norma. La caída no fue pecado. ¿Por qué comento esto que dijo el elder Oaks y que se pone de ejemplos? Porque la caída no fue pecado, sino una transgresión, porque incumplió las leyes del jardín del Edén. Ley sigue ahondando y nos dice dos conclusiones principales de estas enseñanzas. La caída fue necesaria, primero, la caída fue necesaria para que los hombres existieran, dice el versículo 23. Es decir, para que Adán y Eva tuvieran hijos. 2. Uno de los principales propósitos de la existencia del hombre es que tenga gozo, dice el versículo 25. El verdadero gozo no era posible para Adán y Eva antes de la caída. Los santos de los últimos días dan por sentada esta doctrina que Adán y Eva no hubieran tenido hijos en el jardín del Edén. Busca en el registro del Génesis. No encontrará esta doctrina enseñada en Génesis ni en ningún otro lugar de la Biblia. Las implicaciones de una interpretación diferente son enormes. Otras congregaciones religiosas creen que Adán y Eva pudieron procrear antes de participar del fruto prohibido, pero no lo hicieron. Aquí es donde nuestra doctrina es diferente. Gracias a ley y otras fuentes entendemos que no podían tener hijos en su estado de inocencia. De hecho, todo el plan de salvación se echaría a perder si nunca hubieran participado del fruto. Si no lo hubieran hecho, todavía todos estaríamos en la existencia premortal mientras Adán y Eva permanecieran en el jardín cambiando el nombre quizás de los animales. La decisión de Adán, impulsada por el sabio consejo de su esposa, hizo posible que toda la humanidad experimentara la mortalidad y aprendiera de la oposición en todas las cosas de las que hablaba ley. Solo así pudieron llegar a ser como Dios, conociendo el bien y el mal.
El versículo 23 compara el tener hijos con conocer la mayor alegría de la vida, como la miseria. Y muchos padres estamos de acuerdo con esta afirmación. Llegamos al versículo 25, que es muy conocido en la iglesia y que muchos lo saben de memoria por lo importante que es. Adán cayó para que los hombres existiesen y existen los hombres para que tengan gozo. El libro de Mormón enseña que la caída de Adán no fue una sorpresa para el Señor, sino que en realidad era esperada según el conocimiento previo de Dios y era parte de su plan original. Este plan ya se había determinado en la vida preterrenal, así que no fue una sorpresa para Dios. Leí enseña esto a su hijo Jacob, que ha nacido en el desierto, y a sus hijos mayores, que se quejan de la vida y de lo que sucede sin saber que están siendo salvos. Comprender esto nos da fuerza para aceptar las condiciones de la mortalidad como las mejores para nosotros, a pesar del sufrimiento muy real que también trae consigo. Ley enseña esta doctrina, que quede claro que la oposición es parte del plan y que gracias a la caída de Adán y Eva existimos, y existimos para tener gozo. Es decir, que no existimos para ser como Lamán y Lemuel, que se quejaban de todo y en todo momento. Tú, mi amigo, que me escuchas, que me sigues, ¿te quejas del plan de salvación? ¿Te quejas del Señor? ¿Te quejas por tener tu casa o no tener casa? ¿Por tener deudas o no tener deudas? ¿Por tener un carro o no tener carro? ¿O eres feliz? ¿O aceptas el plan de salvación? Leí no era ajeno a la adversidad, las tribulaciones y los desafíos. Él también las pasó. Entendió de primera mano la bondad de Dios y los males de Satanás. Dentro de la propia familia de Leí había grandes dicotomías. Eso quiere decir grandes oposiciones. Humildad versus orgullo, espiritualidad versus egoísmo, obediencia versus rebelión. No es de extrañar que el anciano patriarca Leí, en su discurso de despedida a sus hijos, recitara el tema eterno, porque es necesario que haya oposición en todas las cosas. Pudo ver con absoluta claridad que Lamán y Lemuel y sus seguidores, si no cambiaban su estilo de vida predominante, cosecharían un destino miserable de oscuridad y muerte. Por el contrario, Nef y su círculo disfrutarían de incalculables bendiciones del Señor basadas en su fidelidad y obediencia. Leí ahora explica el gran propósito del advenimiento del Mesías en la plenitud de los tiempos en el versículo 26. Fue redimir, para eso vino el Señor, para redimir a los hijos de los hombres de ciertas consecuencias de la caída. Jesús vino para eso. El hombre no podía quedar separado de Dios por la transgresión en el Edén. Después de concluir su exposición didáctica, Leí hace un emotivo llamado a sus hijos para que miren al Mesías expiatorio y obedezcan los mandamientos. Leí exhorta a sus hijos que vuelvan al camino, pero también les dice que no les puede obligar porque son libres, dice el versículo 27. Leí quería que sus hijos conocieran a su enemigo. Satanás se esfuerza con todo su poder en lograr que la humanidad los siga porque quiere que los hijos del Padre sean miserables, como Él. Ya depende de nosotros a quién seguir. Leí termina diciendo a sus hijos que ha elegido la buena parte en el versículo 30, que no tiene ninguna otra intención sino el bienestar de las almas de sus hijos. Este es un principio que ha regido sus vidas. Así termina Leí de dar el mensaje o el sermón a su hijo nacido en el desierto. Terminamos estos capítulos. El Padre Celestial da a conocer, vemos en el resumen que da a conocer el Padre Celestial su plan de salvación y exaltación con suficiente detalle para permitirnos, a través de la obediencia, regresar a Él y a su Hijo Jesucristo una vez más.
Leí le recuerda a su hijo Jacob la gran verdad de que las pruebas y aflicciones son necesarias en la preparación para recibir bendiciones especiales. Esa es una lección difícil de aprender. ¿Quién quiere oír que las aflicciones son necesarias para la purificación y la glorificación? También vemos que José Smith, por ejemplo, había sufrido en la cárcel de Liberty durante meses y recibe esta revelación en Doctrina y Convenios 121. Hijo mío, pasa tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que un pequeño momento y luego, si lo soportas bien, Dios te exaltará en lo alto, triunfarás sobre todos tus enemigos. Fin del versículo. José Smith, el gran profeta de la restauración, pasó pruebas, pasó dificultades y también pasó oposición, dolor, pérdida de sus hijos, muchos desafíos. Contrariamente a algunas nociones, Dios en realidad quiere que seamos felices. Él quiere que tengamos gozo, que experimentemos la belleza de las creaciones, que conozcamos el amor de la paternidad y la familia, que sintamos su amor por nosotros y que vivamos de acuerdo con su espíritu. Él solo quiere que experimentemos lo negativo para que podamos apreciar las cosas hermosas que tiene reservadas para nosotros. El concepto de religión que enseña que uno debe privarse de todo placer mediante algún tipo de autoprivación austera de la mente, el cuerpo y el espíritu es falso. Solo debemos privarnos de esos placeres que esclavizan la mente, el cuerpo y el espíritu. Satanás imita el plan del Señor. Él dice los hombres existen para poder tener un placer fugaz. El plan de Dios es que tengamos gozo duradero en este mundo y gozo eterno en el mundo venidero. Este tipo de gozo solo puede llegar cuando el cuerpo y el espíritu están unidos. Como ley, enseñemos a nuestros hijos y a la posteridad más acerca de la expiación. Claramente es muy instructivo que ley se centre en el tema de la expiación en su discurso final y exhortación a Jacob y sus hermanos. Oremos al Señor por los que no lo conocen, por los que han perdido la fe, por nuestra conversión y la de todos los que están alejados de Dios para que regresen. Son nuestros hermanos. Hagamos que el reino crezca. De nosotros depende. Acerquémonos a Cristo a través de las Escrituras. Escojamos esa elección. Nosotros tenemos que tomar esa decisión. Somos libres para escoger. Escojamos la buena parte. Que tengas una hermosa semana. Gracias por acompañarme y te espero la próxima semana. Gracias.